Bienvenidos a una nueva clase más del curso de nutrición básica. Nos centramos en esta clase en todo lo que es el tema de pescados y mariscos. Estamos hablando de animales vertebrados, tanto de agua salada como de agua dulce y, pues, digamos, todo el tema de derivados, congelados, ahumados, etc. Ahí para que un poquito lo tengáis en cuenta. Particularidades de este grupo de alimentos. Os los pongo aquí para que lo veáis con calma y con detalle. Hay que tener en cuenta que el contenido de proteínas del pescado es un poco menor que lo que es el ámbito de carnes, pero tiene también una alta calidad nutritiva. La composición rondaría más o menos entre un 80 y un 60% de agua, entre un 26 y un 0,3% de grasa, dependiendo del tipo de pescado. De proteínas estaríamos en torno a un 18 y sales minerales entre un 1,5 y un 1% del peso. Entonces, sí es cierto, y aquí pues un poco como estuvimos viendo en la clase anterior con el tema de carnes, el tema de cantidad o porcentaje, digamos, de cada 100 a nivel de proteínas no es algo realmente muy determinante porque el organismo solo es capaz de asimilar entre 25 y 30 gramos de proteína por ingesta. Es muy raro que haya personas con una buena salud, digamos, digestiva, que sea capaz de asimilar más de 30. O sea, a partir de 30 gramos, pues la tasa de asimilación es muy reducida. ¿Qué pasa? Que realmente, pues para poder asimilar la misma cantidad, digamos, de proteína a nivel de pescado que de carne, es verdad que vamos a necesitar un poquito más de pescado, pero hay que tener en cuenta que las grasas van a ser siempre más saludables dentro del pescado que en las carnes. Por eso, personas que están en control de peso o que quieren mejorar su bienestar, pues el hacer ese cambio o hacer una pequeña transición de carne a pescado siempre va a generar un ligero beneficio. ¿Por qué? Básicamente hay que tener en cuenta que las proteínas del pescado son más frágiles que las de la carne, por lo tanto son más suaves para el estómago, y aquí sí es cierto que el pescado siempre se va a estropear antes que la carne. De ahí que pues haya que tener un poquito más de cuidado a la hora de su consumo. Dentro de lo que es las grasas, que es lo que os comentaba antes, la grasa de pescado pues es muy rica, sobre todo en omega 3, en polisaturados. Entonces, esto nos va a venir muy bien para todo lo que es el tema circulatorio. De ahí ese beneficio o la importancia de esa transición de carne a pescado. Al igual que las carnes, pescados no tienen hidratos de carbono, salvo lo que es la carne de caballo, como vimos en la clase anterior, y de tema de minerales, pues tienden a ser muy ricos en yodo, también tiene sodio, potasio y fósforo, que están bastante interesantes dentro un poquito, pues a nivel de tiroides, a nivel incluso, pues del funcionamiento de estructuras. O sea, ya hemos estado hablando de esos minerales, la importancia que son a nivel estructural. Y simplemente por hacer un apunte, como ya estuvimos viendo la clase de los lácteos, tenéis que tener en cuenta que los pescados son una gran fuente de calcio, sobre todo si los consumimos enteros. O sea, las espinas, esa columna vertebral de los pescados es muy rica en calcio. Entonces, tema de boquerones, sardinas, etcétera, que se consumen normalmente con espina también, pues nos va a aportar una gran cantidad de calcio y de hecho es uno de los alimentos que en proporción de asimilación y calidad pues es bastante mejor que el tema de lácteos. O sea, sí es cierto que por tema de marketing y de sobreproducción los lácteos están ahí muy metidos sobre todo en televisión y todo lo que es el tema de anuncios, pero nos encontramos alimentos en el reino animal y del reino vegetal que en ámbito de calcio son muchísimo mejores que este tipo de alimentos. Simplemente dejamos el tip, ¿vale? El tema de los pescados también los podemos clasificar en varios tipos. Entonces volvemos a lo mismo, os dejo aquí la pantalla. Los podemos diferenciar por su hábitat, que aquí pues tendríamos que pueden ser marinos, el tema bacalao, el marisco, el mero, o de agua dulce, como la trucha, la carpa, el lucio, el salmón.
Les podemos clasificar también por el contenido en grasa, que tendríamos los pescados magros o pescados blancos, que estos son los que tienen menos de un 1% de grasa. Y el valor calórico varía de 50 a 80 kilocalorías por 100 gramos. Tema de bacalao, rodaballo, lenguado, el gallo, por ejemplo, se encontrarían en esta clasificación. Luego tendríamos los pescados semigrasos o semimagros, como prefiramos, que el ámbito de grasa estaría entre 1,5 y 7%, lo que sería la trucha, merluza, caballa o el boquerón, por citar algunos. Y lo que es los pescados grasos o pescados azules son los que ya superan el 8%, entre un 8 y un 15%. Y el valor energético estaría entre 80 y 160 kilocalorías por 100 gramos. Aquí ya tendríamos el salmón, el arenque, el atún, bonito, la anguila y las sardinas. Entonces, aquí sí es importante recalcar que depende de la época del año, ciertos pescados van a tener más o menos grasa. Por lo tanto, en ámbito de verano, pues los pescados marinos son más grasos porque en el mar hay más disponibilidad de alimentos. Esto también es importante, digamos, hacer un mini tip con el tema de pescados, que no es lo mismo un pescado de piscifactoría que un pescado, digamos, criado en el mar. Sí es cierto que podéis decir, sí, pero es que los pescados de mar están contaminados, que es el mercurio, que es el no sé qué, que tal, que el chapapote, porque el petróleo y toda la cantidad de mierda que echa el ser humano a todas partes, pues lógicamente, pues sí, no, hay un cierto deterioro. Si te cargas el ecosistema, te cargas la calidad de los alimentos y te cargas pues las criaturas que viven en ese hábitat. Nos está pasando a nosotros, los seres humanos. Si te cargas el entorno, la calidad del suelo es peor, la calidad de los alimentos es peor, entonces pues los animales, que si más medicados, etcétera y tal, y luego no lo comemos nosotros, pues al final se deteriora. O sea, está visto la progresión. ¿Qué pasa? Que digamos, el problema, por ejemplo, a nivel de piscifactorías, es que la alimentación no es la misma que en el mar. No se alimentan igual. Entonces también el ámbito nutricional varía. Por eso también nos podemos encontrar pues pescados que crecen muy rápido, pero que su porcentaje de agua es muchísimo mayor porque se le ha dado algún tipo de sustancia para crecimiento que lo que hacen es acumular agua, que eso le pasa pues a muchos pollos, etcétera. O sea, lo que se hace con el tema de animales también se puede, no digo que lo hagan todos, pero también se puede hacer a nivel de pescados. Entonces, no es lo mismo, digamos, un animal salvaje que un animal criado, digamos, en piscifactorías o criado por el ser humano, porque también pueden estar alimentados por piensos, etc. Entonces la calidad nutricional va a variar. Eso simplemente para que lo tengáis en cuenta. Ahora bien, ¿cómo identificar el pescado fresco? Os lo voy a poner aquí por escrito, porque hasta a mí me cuesta. O sea, a mí si no me lo ponen por escrito y no lo llevo en chuleta, yo hay muchas cosas que aquí no se me quedan. Yo por eso pues siempre voy con los libros y con toda la documentación a todas partes, porque al final, pues como quien dice, siempre es mejor un lápiz pequeño que una memoria grande. Entonces, os lo pongo aquí y lo vamos comentando un poquillo. Vamos a recalcar, lógicamente, lo que sería un pescado fresco, porque lo otro sería, bueno, identificar un pescado putrefacto, pues es lo contrario, más o menos, y ya está. Entonces, dentro del olor, tiene que oler a mar, a alga. O sea, muchas veces hemos pasado por puertos, cuando vas al mar, ese olor intenso a algas, a fango. Entonces, pues, tiene que tener ese olor característico. Los ojos que estén vivos, brillantes, que estén saltones, ni mucho menos que estén hundidos. O sea, eso, problema. Que las agallas, pues un rojo intenso o rosáceo, que estén brillantes, húmedas, que la consistencia corporal pues esté duro, esté firme, que las escamas pues estén brillantes, que tengan un buen tono de color, que descamar sea difícil. Eso lógicamente es que todavía no hay un deterioro a nivel de las proteínas y de los tejidos. Entonces, también que esté pues sedosa al tacto. Y que la carne pues esté blanca, que esté pegada a la espina,
O sea, si coges la carne y la separas fácilmente, pues es que eso ya está un poquito para el arrastre. Entonces, sí es importante que estas cosas las tengamos en cuenta, porque luego pues puede pasarnos algún disgustillo. Volvemos a lo mismo. Los comerciantes lo hacen todo siempre con la mejor de las intenciones. O sea, este vídeo no es para decir, ten cuidado porque si no sabes esta información, el pescadero te va a vender siempre la pieza de mala calidad. Obviamente no. Obviamente no, ellos siempre te van a vender lo mejor, pero muchas veces, por una cosa o por otra, pues se puede colar ahí alguno un poco defectuoso y pues que tú sepas más o menos el cómo verlo. Entonces, bueno, ya tenemos el tema de lo de los pescados y nos vamos a ir con el ámbito de marisco. Pues el marisco, digamos, tendríamos tanto crustáceos como moluscos, que serían pues animales invertebrados, igual, tanto de mar como continentales, que nos lo podemos encontrar, digamos, al forma natural o envasados. Aquí, por ejemplo, pues poneros un pequeño ejemplito del tema de mejillones, porque el mejillón no lo podemos encontrar, digamos, el natural, que es con la cáscara, o pues ya descascarillado y envasado, o en escabeche, etcétera, ese tipo de formatos. Y la diferencia entre molusco y crustáceo sería que los moluscos son los que tienen concha o cartílago, cosa como sepia o calamar, que serían los que tienen cartílago, los caracoles, que tienen una concha de una sola pieza, o el tema de ostras, almejas, berberechos, que las conchas son de 2 piezas. Y luego el tema de crustáceos, pues ya entraríamos lo que es cangrejos, quisquillas, las nécoras, langostinos, bogavantes, las mismas gambas. A nivel de agua van a estar entre un 85 y un 75% aproximadamente. Las proteínas van a estar entre un 20 y un 11, las grasas entre un 4 y un 1, a nivel de minerales entre un 2 y un 1,5, y en el tema de hidratos de carbono es en torno a un 0,5, salvo el tema de ostras, que tienen un 4% de hidratos de carbono, y mejillones, que tienen un 2%. Hay que tener en cuenta que, aunque son muy ricos en proteínas, se les considera de menor calidad que el tema de carnes y pescados. De minerales, de micronutrientes, tendríamos que son ricos en yodo, cobre, aluminio, hierro y fósforo, y vitaminas B1, B2 y B6 principalmente. No contienen vitaminas liposolubles que apenas tienen grasa, o sea, hemos estado hablando que es entre un 4 y un 1. Y aquí, por ejemplo, contraposiciones de los mariscos sería que el consumo elevado nos puede aumentar el tema de colesterol, el tema de purinas, ácido úrico y, por ende, pues problemas cardiovasculares, etc. Y además, otra de las, digamos, inconvenientes o problemáticas de los mariscos es que es muy poco digestivo. Y en muchas personas pues nos puede generar problemas de alergias. Entonces, claro, es una cosa que hay que tener bastante vigilado y no se recomienda mucho abusar de ello. O sea, se puede comer, obviamente, pero que no se abuse. Entonces, bueno, por esta clase nada más. Esto simplemente, como habéis visto, son un poco las particularidades de pescados, particularidades de lo que es marisco, tema de moluscos, crustáceos, etc. Y que por lo menos tengáis esa información de cada uno de ellos. Muchas gracias y nos vemos en la clase que viene.